Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de A Puertas Abiertas, este podcast donde hablamos de este sector inmobiliario que a mí me encanta, me fascina, enamorado totalmente de él. Como siempre, mi cortertulia de siempre, bien de Piedradita, ¿cómo vas? Hola Luisca, muy bien, bien, bien. Gracias por ese abrebocas y obviamente súper contenta de nuevamente estar en un episodio de Puertas Abiertas, donde lo que pretendemos es darle valor a nuestra audiencia, ¿no, Luisca? Totalmente, totalmente, y que no se sientan abandonados. Aquí hay dos defensores de la causa que le ayudan o tratamos de educar un poco al comprador inmobiliario bueno, cómo pueden hacer su proceso de compra. De hecho, este capítulo de hoy, previamente lo estábamos hablando, yo creo que, el inmigrante, la persona que viene a los Estados Unidos, muchas veces es estigmatizado como que no, esa persona no compra un inmueble en los Estados Unidos y no, de hecho tú lo has vivido, tú has atendido muchísimas personas que han venido de diferentes partes de Latinoamérica y que hacen su compra en Estados Unidos y que les va bien y que son juiciosos y que hacen las cosas como tienen que hacerla y trabajan, la luchan y tienen para comprar su inmueble. Pero, como siempre, pues no tienen la mejor forma, ni el proceso, ni sabían hacerlo. Entonces, te propongo que hoy hagamos el proceso cómo sería una compra desde el inicio, desde que tengo el deseo hasta que ya termina ya entregándole las llaves y ya es dueño de su propiedad, financiado o no, pero ya tiene su propiedad y ya la empieza con todo su proceso de pagos y todo eso. Bueno, Entonces, me parece estupendo, Luisca. hágale, vamos pues. Entonces, digamos, yo digo, bueno, estoy con mi esposa, digo, amor, creo que estamos bien financieramente, creo que tenemos los dos un trabajo estable, estamos bien, queremos comprar una casa, ya echamos raíces acá, no estamos bien, queremos comprar una casa. Para ti, ¿cuál debería ser el primer paso que debería dar ese comprador inmobiliario, esa persona que quiere comprar un inmueble? ¿Qué debería hacer? Bueno, Luisca, primero quiero que nuestra audiencia sepa que estamos en este país, tenemos una ventaja tremenda. A veces nosotros venimos de nuestros países pensando que para poder comprar una propiedad tenemos que tener mucho dinero porque, por ejemplo, en nuestro país que es Colombia, tú tienes que Ajá, tener por lo menos un 20, como mínimo un un 20% 20%. para tu cuota Si inicial. compra con leasing, ¿no es? Que te Si cuesta, compra con leasing y si es ajá, con hipoteca sería un un 30%. 30%, sí. Ok, aquí no es así. Aquí las personas residentes, refiero residencia, es quien tiene obviamente ya sus documentos legales, La que gringa. es la Green Card, la Ujú, tarjetica verde. exactamente. Existe un programa de préstamo que se llama FHA, que te permite comprar con el 3.5% de la cuota inicial. ¿En serio? Sí, e inclusive hay programas que manejan los bancos donde ellos te financian también la parte de ese 3.5. Quiere No, decir, quiere decir que tú como comprador lo único que tendrías que tener es, no te voy a decir que nada de dinero, porque hay gastos implícitos que se empiezan a dar en la transacción de compra, ya. como pagar una inspección, el avalúo, que más adelante tocaremos ese tema, pero tienes que poner un depósito. Yo diría que por lo menos tendrías que tener unos $2,000 en tu banco, pero con esos $2,000 podrías llegar a ser dueño de tu casa. O sea que, o sea que si yo voy a, un ejemplo, a comprar un inmueble de $100,000, yo debería tener $3,500. Eh, Te estoy hablando más o menos del inicio, Sí. pero también tienes que tener en cuenta los gastos de cierre. Ah, Los- ok. lo que te va a costar, pues obviamente cerrar en la compañía de título para que esa propiedad ya quede a tu nombre. Eso más o menos para
que te hagas un presupuesto sería el 3%, es un estimado, no es un valor cuantificable ya, o sea, que es el 3%, no, pero estimadamente O sea, 6.000, más o menos $6,000. más o menos $6.000. Ajá. Bueno, no es imposible, realmente es muy factible de hacer. Para nada. Y también es importante que las personas sepan que tú no tienes que llevar aquí 5 o 10 años. He tenido clientes que desde que llegan se instruyen, cogen la información y ya en año y medio, 2 años están comprando su primera vivienda. Bueno, para que pongamos un poquito en contexto a la gente, Vianey es, si es la primera vez que nos escucha o nos ves, Vianey es Realtor en Tampa, tiene más de 10 años de experiencia acá en los Estados Unidos y, digamos, tiene un conocimiento bastante amplio, entonces te habla con total criterio de esto. Yo fui agente inmobiliario mucho tiempo en Colombia, en la ciudad de Cali. Tengo conocimiento, pero obviamente acá en los Estados Unidos, digamos que Vianey tiene, tiene mucha ventaja y tiene mucho conocimiento. Bueno, entonces yo digo, listo, ya tengo ese conocimiento, ya sé que con el 3.5% puedo comprar una propiedad, es lo que medianamente necesito. Es más, me dijiste que hay algunas entidades o bancos que me pueden ayudar a financiar ese 3.5. Mejor Correcto. dicho, una maravilla. Entonces, de ahí, ¿qué sigue? ¿O qué es lo que tú recomiendas? O sea, ¿qué hago? ¿Busco financiación, o sea, para cuando ya esté listo y pueda acceder a ese crédito, o busco primero la propiedad? ¿Qué crees tú que es lo mejor que debe hacer una persona cuando ya dio ese siguiente paso? ¿Qué Ok. hago? El primer paso que tú debes tomar es trabajar con una persona especializada, aquí se le llama un real estate. Ya, Es una persona capacitada que te puede ayudar en todo el proceso de la compra paso a paso. Y obviamente disminuir riesgos que se pueden dar en la compra de una propiedad, porque de hecho hay muchos. Así que lo primero que tú tienes que hacer es conseguir un asesor realto. inmobiliario que te ayude en el proceso. Yo soy defensor de la causa. A mí me parece que, o sea, lo que hablamos en el capítulo anterior, Correcto, vas a hacer una inversión, probablemente la inversión más importante de tu vida, en donde van a vivir tus hijos o tu pareja o lo que sea, si estás solo, tu perro, tu gato, lo que sea, pero es tu hogar, es tu casa. Hombre, ¿cómo para eso no vas a recurrir donde alguien que realmente sepa? Debes hacerlo, es lo recomendable, lo que debes hacer. Estás enfermo, vas donde el doctor, tienes un problema legal, vas donde el abogado. correcto, Para una compra así tienes que recurrir a de alguien que te ayude y que sepa. correcto. Entonces, pues ya está. Pero fíjate, Luisca, precisamente esto es lo importante de estos espacios, Sí. como el que hoy estamos compartiendo tú y yo, porque cuando tú llegas a este país, tú llegas como totalmente como en el espacio, o sea, no entiendes los procesos, no sabes que de pronto aquí las personas que te pueden ayudar son personas realmente capacitadas, porque venimos de un país donde Realtor o el asesor inmobiliario es cualquiera, hasta el portero. No, exacto. Y yo, mira, yo te comparto algo que me pasó acá, la típica colombiana que me pasó a mí, ¿no? Yo estoy viviendo en Miami. Entonces llegué y la bobada de siempre, la de lo de uno, ¿no? Íbamos en el carro y yo, uy, no, amor, alza el vidrio porque que pronto nos quitan el celular. Y yo, que aquí no pasa eso, deja de estar pensando aquí, estás en otro lugar y es como cambiar el chip, o sea, Cambiar el chip, ya correcto, no estás en tu país, es cultura distinta, costumbres distintas y tienes que adaptarte a eso. Saber que si vas a recurrir a donde un profesional inmobiliario, no te van a hacer el tumbi, no te van a robar. Eso es un entorno totalmente regulado, donde yo me imagino, Vianey, donde si tú metes la pata duro y fuerte, a ti te pueden demandar, te puede claro que sí. caer, te puede. Perder mi licencia, o sea, es algo Exactamente, digamos que todo está muy regulado y tú debes tener mucho cuidado de cómo haces las cosas para prestar un buen servicio y a la final el buen servicio que tú prestes va a hacer que ese cliente que atendiste bien se vuelva un evangelizador de tu servicio y te traiga más gente y más gente. Y eso aplica para todo, no solamente para el sector inmobiliario, para para lo que cualquier tú cosa. hagas,
Pero bueno, hablando precisamente de eso, entonces volviendo a la pregunta, retomando, listo, yo ya sé que necesito el 3.5%, ¿qué hago? O mejor dicho, ¿qué recomiendas tú? Bueno, lo primero... Te hago una pregunta. Dime. ¿Vivienda nueva o vivienda usada? ¿Aplica los dos? ¿El 3.5 aplica igual? Para Sí, igual, bueno. igual. Mira, lo primero que te estaba diciendo era conseguir una persona experta, un asesor inmobiliario que te ayude en el proceso. Y lo primero que debes hacer es entrevistarte con esa persona para que el realtor te escuche y sepa exactamente cuáles son tus necesidades. Ya. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Dónde quieres vivir? ¿Cuáles son? No, es que yo tengo 2 hijos, necesito 3 habitaciones. ¿Por qué? Porque si tienes hijos, entonces es importante el tema de las escuelas. O de pronto tú me dices, no, Yanet, yo quiero una propiedad primaria, pero también quiero tener la posibilidad de que tenga una propiedad al lado porque quiero que también me genere algo de renta. Lo que Eso tú se me ve decías, mucho acá, ¿no? sí. Eso se ve mucho acá. Lo Mi que tú me suegro lo decías, hace. nueva o usada. Eso depende del gusto de cada persona. Y Ya. yo siempre lo he dicho, en una decisión inmobiliaria siempre hay algo que tú tienes que sacrificar. Por ejemplo, yo vivo en Tampa, ¿verdad? Sí. Tampa ya es una ciudad que digamos que ya está construida. Entonces, las construcciones nuevas en este momento son como a las afueras de Tampa. Entonces, el que quiere nuevo tiene que sacrificar un poquito la distancia de vivir en la ciudad central. Entiendo. Y hay mucha gente que lo hace porque obviamente con lo que en Tampa compras una propiedad que tiene 35 años y obviamente tienes ya que invertirle dinero, con ese mismo dinero te puedes comprar una propiedad nueva a las afueras. ¿Qué sacrificas? Esa ciudad que ya está desarrollada, pero teniendo claro que en un futuro esa propiedad que estás comprando, que en una comunidad donde apenas se está desarrollando, pues hacia el futuro también va a quedar igual que en la ciudad donde en este momento Entiendo. ya está O sea desarrollado. que sacrificas un poquito de ubicación Exacto. por comprar algo nuevo y que no toque invertirle al inicio y bueno, las ventajas que tiene una propiedad nueva. Correcto. Ok, listo, me entrevisto contigo, entonces yo te digo, y esto sí que es muy importante y tú lo resaltaste. Eso es como, vuelvo y hago la misma similitud, es como cuando uno va al doctor. Tú no vas al doctor y uno le dice, ve, te consulto porque tengo tal dolor, me duele tal cosa, no me siento bien por tal. Deben hacer lo mismo. O sea, la persona debe ser totalmente sincera, decirle todo lo que quiere, todo lo que anhela, todo lo que desea, para que el realtor pueda hacer bien su trabajo y enfocar esa búsqueda de ese inmueble conforme a lo que el cliente necesita, lo que la persona está necesitando. Uh-huh. Y a mí me pasaba mucho, no sé cómo sea acá, que a mí realmente me costaba un poco sacarle al cliente que me dijera esos deseos, eso que realmente lo mueve para hacer la compra inmobiliaria, porque cuando usted logra identificar los deseos, más que las necesidades, los deseos de la persona, se vende rápido. Obviamente que vaya acorde a su presupuesto y todo eso, porque tampoco vamos a romantizar aquí la compra inmobiliaria, porque si lo que está por fuera del alcance, así sea, tenga deseo de comprarlo, si no le alcanza el dinero, no puede, punto, ya. ¿Sí o no? Es de ahí. Entonces, bueno, listo, yo ya fui contigo, me entrevisté, te dije todo lo que necesitaba, mi esposa te dijo que necesitaba la cocina grande, que quería que la habitación, que tal, que todo, listo. Tú ya tienes eso. Ahora, ¿qué más hacemos? ¿Qué se hace? Ok. En nuestra entrevista determinamos que tú vas a irte con un préstamo, que no tienes el efectivo para comprar Ok, la propiedad. buen punto. Entonces, listo, ya tenemos tus deseos, pero ahora sí nos vamos a la realidad. Vamos a irnos con un prestamista hipotecario que es quien te va a hacer el estudio de tus ingresos para determinar hasta dónde puedes llegar en tu préstamo hipotecario. Porque a veces uno quiere muchas cosas, pero al final, cuando te vas donde el prestamista, pues te das cuenta que no calificas tan alto y así ya te tienes que adecuar a lo que realmente, como yo le digo a las personas, mira, en un principio, a lo mejor tú no vas a quedar con la propiedad de tus sueños, pero Claro.
lo que siempre les digo es, lo importante es empezar y con esa propiedad luego te compras otra y luego otra y así sucesivamente, que es un buen sistema que tiene este país donde tú te puedes hacer varias propiedades, que después será un tema que hablaremos más adelante, Sí. pero sería pues como el inicio de algo. Ok, ahora te hago otra consulta. Digamos, yo recurro a la entidad financiera o a donde, digamos, tú con tu conocimiento, me imagino que también las entidades tendrán ciertos perfiles, entonces para un primer comprador yo te recomiendo tal entidad o si yo soy, por ejemplo, ya tengo cierta capacidad de endeudamiento, te recomiendo tal otra. Digamos que ellos también me pueden llegar a asesorar y a decirme, no, Luis Carlos, me parece que tu capacidad de endeudamiento pues no está bien precisamente porque tienes esta tarjeta o tienes tal cosa o tienes lo otro, debes quitar aquí, debes poner allá, debes hacer tal cosa, tales movimientos para poderte prestar el dinero. ¿Sí? ¿Es así? Mira, Luisca, con lo que estás diciendo, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Aquí existen los bancos de primer piso que llamamos nosotros, que son los bancos como reconocidos. El Banco América, el Banco Chase, que son los dos bancos que más conocemos acá en Florida. Citibank y todo eso. Exacto. Ok. ¿Yo qué te recomiendo o qué les recomiendo a los compradores? Ese tipo de bancos realmente no ayudan al comprador. ¿Por qué? Porque quien está trabajando ahí es una persona que está generando un sueldo y ellos les llegan miles de clientes y entonces tú eres uno más. Así que realmente me ha pasado que cuando el cliente, porque yo se lo recomiendo, pero ya el cliente es finalmente quien decide. Yo recomiendo bajo mi experiencia y lo que ha sucedido, pero a veces tú eres terco y te vas con lo que tú estás pensando y luego te das cuenta que no fue la mejor decisión. Por eso tú estás trabajando con alguien que maneja el tema y que obviamente te va a evitar problemas en tu Y perder transacción. tiempo al final. Mira, una vez un comprador, te doy un ejemplo, un comprador me dijo, no, yo me quiero ir con mi banco, yo le dije, perfecto. Fue ese banco cuando necesitaba, el asesor cuando necesitábamos algo, una preaprobación, una pregunta, nunca me contestó el teléfono. Entonces están los bancos y están los mortgage brokers, que son personas que trabajan con bancos que solamente se especializan en préstamos de vivienda. Ay, qué chévere, mira. Exacto. Y este tipo de personas, si están como, ellos no ganan un sueldo, ellos ganan comisión. O sea, a ellos les interesa que tu transacción se cierre, porque si no se cierra, ellos Ellos no. hacen lo que sea para que vos puedas tener tu crédito y te ayudan, te asesoran, hacen lo que tengan que hacer. Correcto. Obviamente, todo es para que entienda todo es de marco legal, ¿no? Exactamente, pero te dan como la directriz. Ahora, si no, lo que tú me preguntabas ahora, si en este momento, por X o Y razón, te falta algo de ingreso o tienes una tarjeta de crédito alta y necesitas disminuir tu endeudamiento financiero para poder calificar para una mejor casa, ellos te dan las directrices y tú haces tu tarea y luego volvemos y empezamos el proceso. Ok. Pero lo más importante es listo, esa carta de aprobación del banco donde dice listo, Luis Carlos califica para $300,000 de una casa. Eso es lo primero que tenemos que tener. Ok, listo. Entonces, cuando yo ya tengo la aprobación, ya me atendió, ¿cómo se llama la persona que dice? Es un lender. ¿Un lender? Un lender, aquí se le llama lender, que es la persona quien te ayuda con la parte del préstamo. Ok, entonces aquí hay que tener, hemos dicho, recapitulemos un poquito. Debo tener el 3.5 o saber que hay entidades que me prestan el 3.5% de un posible, para una posible compra. Luego debo entrevistarme contigo para que tú me digas o me asesores o yo te cuente. Para saber exactamente qué es lo que tú estás Exacto, buscando y qué necesitas, correcto. exactamente. Y después voy hago mi trámite con un lender para saber exactamente con qué dinero puedo contar y para que tú ya tengas todo un marco general y ya conoces mi presupuesto, deseos, necesidades, ya estoy listo. Ahora sí, arrancamos Arrancamos el proceso de búsqueda. Listo, entonces, ¿cómo es? ¿Qué hago?
Bueno, cuando ya se empieza, ya sé exactamente tú qué quieres, yo empiezo obviamente a enviarte opciones de viviendas y obviamente hacer ya todo lo de la parte comercial, que es ir, que tú la conozcas, que la veas, que veas el sector y que te enamore, porque yo siempre he dicho que la parte de cuando tú compras una casa es como energética. Hay lugares que tú llegas y dices, esta es, o sea, entras y tú sientes como Como esa conexión. como esa conexión y dices, bueno, esta es, listo. Entonces ya encontraste la casa perfecta y me dijiste, bueno, Yanei, listo, quiero esta. Pero Beni, yo te hago, antes de que pasemos allá, yo te hago una consulta, porque, porque yo siento que a pesar de que tú ya tienes todo el marco general y ya tienes todo, digamos que yo siento, o bueno, en su momento cuando hacía esta labor, que la persona entra como en un proceso como de ansiedad, como de encontrar la casa ya, quiero la casa, sobre todo las mujeres, no, no con esto. No, pero es la verdad, o sea, es lo que yo vivo o lo que yo siento. Las mujeres entran como en ese proceso de ansiedad, como que la quiero, no, pero es que o se obsesionan con ciertas cosas, entonces yo quisiera como bajar un mensaje de tranquilidad, de que sepan que están con alguien profesional, que los está ayudando, que está haciendo bien su labor, que tenga un poco de paciencia, porque puede pasar de que tú hagas clic con la propiedad de una vez y te guste el sector, te guste todo, o también no, puede pasar de que pase una semanita, 2 semanitas, hasta 3 buscando la propiedad, pero la propiedad que ha de ser para ti ya está construida, está por ahí, no, no es sino encontrarla y ya está. Así es. Entonces, es mejor tener la tranquilidad y sobre todo, por lo general, quien compra con angustia, eh, para mí vive después con necesidades. Es mejor uno estar tranquilo, sereno al momento de tomar la decisión, no perder el foco de qué es lo que realmente necesita, qué es lo que necesitan mis hijos, qué es lo que necesita mi esposo, qué es lo que yo necesito y que eso se acomode a todo. Ah, que después toca después hacerle algo estético a la casa y tal. Bueno, eso es otro paseo, pero que cumpla con las necesidades básicas que tú estás buscando y no entrar en el desespero de que, ay, no, es que, no sé, acá cuando te aprueban el crédito, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo te lo aprueban? ¿Un año? No, realmente la carta de aprobación que te genera el lender son 3 meses. Bueno, tienes Pero tiempo. si en 3 meses tú no, digamos que no has encontrado la propiedad que realmente se ajusta para ti, ellos vuelven y te hacen nuevamente una nueva carta, obviamente verificando ciertos documentos, y luego vuelven y te dan una carta por 3 meses, o sea, es totalmente manejable. Qué pena, Vianney, tengo muchas dudas porque como yo estuve en el sector, yo conozco ciertas cosas, quisiera saber No, cómo funcionan acá, sobre claro, todo para guiar al comprador inmobiliario acá en Estados para eso Unidos. estamos acá. Ok, entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estábamos en Cali que uno se emocionaba mucho porque el cliente le hizo una oferta y ya tenía la oferta y se la presentaba al cliente y trataba, obviamente, de que fuera un negocio también bueno para quien estaba vendiendo, tratar de como llegar a ese punto de encuentro entre ambas Un partes? ganar-ganar, un ganar-ganar. Exactamente. Acá pasa igual o, digamos, puede pasar de que un propietario tenga múltiples ofertas y tenga que escoger entre la mejor o no es así. O sea, digamos, no es digamos, como que tenga tantas ofertas. Mira, esa O pregunta depende. es supremamente importante porque el mercado inmobiliario fluctúa dependiendo las épocas. Ya. Hemos tenido épocas de vendedor y hemos tenido épocas de comprador. ¿Y a qué me refiero? Hay épocas donde hay muchísimos compradores, inclusive después del COVID lo vivimos, donde tú ibas a hacer una cita y tenías que esperar y habían 10 personas haciendo fila para entrar a ver esa propiedad. Oh, En esa época se vivió que mucha gente de los estados del norte de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, se quisieron venir para la Florida y daban por encima de lo que estaba listada la propiedad. O sea, si la propiedad estaba en 400, ellos decían doy 430.
Así que el vender Pero, recibía pero eso muchas ofertas. se daba porque, no entiendo, o sea, Porque que por calidad de vida, por venirse acá de... es que son épocas de la economía. O sea, el real estate está muy ligado a cómo esté la economía en ese momento. Entonces, después del COVID, se bajaron los intereses hipotecarios para obviamente incentivar Incentivar la compra. a que la economía no se cayera. ¿Y qué pasó? Que como los intereses estuvieron tan bajitos, había mucha gente que calificó para poder comprar casa. Entonces, había muchos compradores. Aparte de los locales, los que después del COVID decidieron que querían tener un cambio en su vida y se quisieron venir a este estado a vivir. Entonces, lo que ocasionó eso era que tuviéramos muchos compradores y las unidades que se estaban vendiendo en ese momento, pues se quedaron cortas con la cantidad de compradores que había. Luego, Dale, tranquilo. luego vuelve la época del comprador, del comprador, donde ya los listings se demoran un poco más. Entonces, como te digo, es dependiendo en la parte de la economía en la que estamos. Por ejemplo, ahora estamos en la época Eso. A hoy es época para comprar. O del sea, crédito. es buen momento para comprar. Es buen momento para comprar. Mira, a veces las personas hacen lo que todo el mundo está haciendo. Entonces, hay miedo, ay, no, es que la economía se va a caer, es que el mercado se va a caer. Y lo que yo siempre le digo a las personas es, compra cuando nadie está comprando porque ahí es donde están las oportunidades. Ok. Ahora tú puedes negociar precio con el vendedor, puedes inclusive aquí a veces se acostumbra que el vendedor te apoye o te ayude en algo para los gastos de cierre de tu O sea, propiedad. haciendo como, o sea, tratando de explicar un poco, en ese momento hay mucha incertidumbre, me imagino que por la situación política del país y lo que está pasando. Correcto. Entonces, eso hace que el mercado pues, se deprecie un poco. Y al entrar como en esa depreciación, tú dices, es momento para aprovechar eso y hacer una compra y yo puedo comprarla, no sé, un porcentaje menos de lo que normalmente podría valer la propiedad. Sí, lo que más o menos te interpreto lo que estás diciendo. Correcto. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos al punto en el que estamos. Entonces, ya le dimos tranquilidad al cliente, tranquilo. Usted va a encontrar la propiedad, deje que Vianey o su realtor de confianza haga el trabajo que tiene que hacer. Encontramos la propiedad. Tiene todas las características o la mayoría de las características que yo te dije al momento de la compra. ¿Qué se debe hacer? Yo Bueno, hablo contigo, te digo, procedamos a una sí, oferta. claro, me dices, mira, procedamos a una oferta. La persona que te está ayudando, el realtor que te está ayudando es quien hace la oferta y te explica las condiciones de la oferta. Obviamente que va en la oferta, es pactado el precio de venta, o sea, el precio a la que tú quieres ofrecer por la propiedad. Aquí para poder que una propiedad te la reserve, tú tienes que hacer un depósito. ¿Por qué? Porque después de que a ti ya te aprueban esa oferta, va a pasar por lo menos 30 días para que ese crédito sea ya aprobado 100%. Porque para que un crédito sea aprobado, el banco necesita una propiedad. O sea, antes de empezar este proceso, tú tienes una preaprobación. Sí. Para poder haber una aprobación de un crédito, se necesita una propiedad. Y para Entonces, yo tener la propiedad, tengo que hacer el depósito. ajá, Como para decir de como cómo, es una garantía como para el vendedor. estoy pisando el negocio, como Exacto, decimos en Colombia. exacto. Ah, ya te entiendo. Estoy pisando Ven, el qué negocio. chévere. Es una garantía, obviamente, para el vendedor que tú no, que es O sea, una le doy seriedad a la transacción. al negocio, correcto. Qué bueno, listo. Entonces, en esa oferta se pactan fechas establecidas, por ejemplo, hasta dónde tú tienes tiempo a la propiedad después de que ya la oferta es aceptada por el vendedor. Lo siguiente que tú tienes que hacer es una inspección a la propiedad. Supremamente recomendable. Una inspección a la propiedad. Una inspección a la propiedad. Pregunta, ¿esa inspección quién la paga? El comprador. O sea, la pago yo.
la pagas tú. ¿Cuánto vale una inspección? Mira, oscila, eso depende del área de la propiedad. Entre Ya. más grande, más te cuesta, pero en un promedio más o menos está entre 350 y $400. Ah, bueno, pues tampoco es una cosa No, súper no. onerosa, o La, sea, la, la general, la general. Aquí en Florida, a veces por el tipo de vivienda, que muchas construcciones por dentro son en madera, ya, también hay termitas. Entonces, es importante, aparte de esta general, que la general que te mira te revisa el techo, la antigüedad del techo, la plomería, la electricidad y el aire acondicionado. Estos 4 puntos son muy importantes para que tu propiedad pueda tener un seguro. ya, Y el seguro es muy importante porque si tu propiedad no tiene seguro, tú no puedes tener préstamo, porque ese seguro es el respaldo del banco para prestarte sobre esa propiedad. Entonces es supremamente importante. te entiendo. Ok, listo. Entonces, yo ya hice, o sea, yo puedo mandar a hacer una inspección mucho más profunda, que me imagino que será un poco más costosa, pero es recomendable hacerla para, digamos, yo estar 100% seguro que la casa no solamente se ve estéticamente bien, sino que por dentro tiene todo lo necesario para que yo vaya a estar bien y que más adelante no vaya, no es que tengo, no sé, una colmena de, de termitas. De termitas, ¿no? Además porque se da. De hecho, la general 350, 400, la de termitas son $100. O sea, que a veces tú dices $500 contra la seguridad, que realmente estás comprando algo que no tiene problemas, pues realmente no es nada comparado con lo que te puedes encontrar si no lo haces. Pregunta, en una propiedad nueva no necesito eso, ¿cierto? La verdad, yo recomiendo que sí. Sí, Yo bien. recomiendo que sí. Porque recuerda, Luis, que quien construye las propiedades son seres humanos. Y siempre hay una posibilidad o un porcentaje de error. Un margen de error. Entonces obviamente, en propiedades nuevas se recomienda. ¿Por qué? Porque siempre hay un toma eléctrico que no funciona, de pronto el agua caliente no está funcionando. Entonces, yo sí recomiendo, así sea una propiedad nueva, hacer eso. Igual, o sea, nueva usada, va a su inspección, punto. Correcto. Perfecto, pasó la inspección. Ya, ¿qué más sigue? Bueno, listo. Pasó la inspección. Si durante el proceso de inspección se determina que hay algo para arreglar, todo se empieza a negociar. Si el vendedor está dispuesto a acceder a hacerte esos arreglos, pues entonces se continúa con la oferta. Si no, pues simplemente se cancela y no pasa nada. Pero como toda negociación, siempre tiene que haber pues como un equilibrio porque también hay vendedores que no quieren arreglar absolutamente nada, aunque el tipo de contrato que se maneja aquí es un contrato que se llama ASIS, quiere decir que así como está la propiedad, te la estoy vendiendo. Entonces, Pues, o sea, yo también, o sea, si me preguntas desde el lado del vendedor, yo te vendo lo que ves. Ya si tú le quieres hacer X o Y, Z, pues es tu lo que problema. pasa es Igual. que mira, hay problemas estéticos que siempre van a existir. Sí, Entonces, obviamente, yo en ese caso sí le digo al comprador, mira, tú no estás comprando algo nuevo, pues siempre en una propiedad que ya tenga sus años, pues vas a encontrar cosas de maquillaje para arreglar. no, claro. Pero, por ejemplo, si hay una humedad, si hay algo de humedad en el baño, en la cocina, ese tipo de cosas, tú tienes como vendedor entregar una propiedad que esté 100% habitable. Ya, Entonces, dependiendo el tipo de daño que salga, pues ahí sí es, o sí tiene la opción o el deber el vendedor de arreglártela, o definitivamente no. Como te digo, cuando son cosas como de maquillaje, que sea la puerta de madera que está peladita, o cositas como así de maquillaje, no. Pero si son cosas más específicas, ahí sí. Diana, y te hago una consulta de pronto un poco fuera de lo que estamos hablando. ¿Se presentan oportunidades? O sea, yo creo que nosotros, de hecho, creo que hicimos como dos negocios en Cali sobre oportunidades. Oportunidades nosotros le llamábamos a inmuebles que estaban
muy por debajo del valor del inmueble porque o el vendedor tuvo un problema financiero o porque se va de viaje o porque tuvo un problema o por lo que sea, pero necesita vender para allá. Ya necesita vender. Normalmente acá en los Estados Unidos o digamos en tu área de operación que es Tampa y todo eso, ¿se presenta ese tipo de cosas? Sí, ¿O, es claro. algo- o no, no es normal? Sí, sí, claro, también se presentan. Lo que pasa es que ese tipo de oportunidades, pues digamos que tienen un proceso un poco más largo. Hay personas, vas a tener que competir muchas veces con personas que tienen el dinero en efectivo Mm, y todo eso es con un préstamo hipotecario. ya. Así que sí las hay. eh, Hay un Pero por poquito. lo general es para quien tiene el dinero, que Sí, aunque no, aunque para entrar a este tipo de transacciones no necesariamente tenga que estar en efectivo, pero sí hay muchos inversionistas que están en la están expectativa y sí pendientes. tienen el dinero. Entonces, cuando el vendedor tiene esta urgencia de vender, él prefiere venderle a alguien que le va a pagar ya y que el cierre va a ser ya, a un préstamo que va a tener que entrar en una preaprobación. ¿Me entiendes? Y bueno, aprovecho para seguir con qué pasa, que me estabas diciendo, qué pasa después de la inspección. Después de la inspección viene algo súper importante que es el avalúo que le hace el banco a la propiedad. Entonces, el contrato está por $300,000. El banco quiere ir y certificar que realmente él está prestando dinero sobre una propiedad que vale Que vale 300. 300.000 dólares. Correcto. Este gasto también lo tiene que asumir el comprador. Ok. Y estamos hablando que tiene un costo más o menos de $500. O sea que tengo que pagar más o menos una inspección de 400 más un avalúo de 500, ya vamos en 900, Y más el depósito, y el depósito. y el depósito, ¿que cuánto es el depósito? No, no me, Regularmente la costumbre mercantil son unos $2,000. $2.000. Ok, bueno, voy, ahí va sumando. Pero bueno, pago el avalúo, hacen el avalúo sale favorable, o sale El bien. avalúo está favorable, listo. Ya digamos que la piedrita en el zapato que estábamos esperando para estar todo el mundo contento porque la transacción sigue en pie es que es donde no se tiene que hacer nada y ya el banco después de que tenga el avalúo es terminar de ellos hacer como su proceso ya de documentación y por fin sacar ya un crédito aprobado. El O- crédito, cuando ya el crédito está aprobado, quiere decir que ya están todos los documentos, que ya ellos han revisado absolutamente todo, que la compañía, aquí hay algo que se llama la compañía de título, que es quien recibe todo el dinero durante la transacción. Y es una forma de garantizar al comprador que el vendedor no se te va a volar con el depósito que tú estás dando, como una fiduciaria. como una fiduciaria, Ya, digámoslo así. Pero ellos también son los que empiezan a hacer todo el trabajo de entregarte, acá se le llama un título limpio, quiere decir que la propiedad que tú estás comprando no tiene ninguna deuda. Y si la tiene, ellos son los responsables de pagar el día del cierre, que el banco desembolsa el dinero, sí, ellos son los que hacen los cheques de todas las deudas que tenga esa propiedad para entiendo. que tú como nuevo comprador tengas una casa Ve, totalmente pero eso libre. eso me parece fenomenal. Imagínate, en Colombia no pasa eso. O No, sea, es una notaría y nadie te revisa. O sea, si tú mismo no haces la revisión de que tenga alguna deuda o algo, sino acá te lo hace donde se hace la compañía de título es quien maneja el cierre. Allá es como si cuando tú vas a hacer el depósito para que te separen esa propiedad, ellos son los que reciben ese dinero y aquí hay algo que se llama una cuenta escrow. Una cuenta escrow es una cuenta que la compañía de título ni siquiera puede tocar. Es lo que tú estás diciendo, como un encargo fiduciario. qué bacano. O Como sea que, fiduciario. ve, yo en este momento pues estoy descubriendo un montón de cosas que no sabía que habían acá y a mí como comprador inmobiliario pues realmente me da mucha garantía de que, o sea, realmente estamos hablando de algo muy profesional, muy bien estructurado y muy bien hecho
donde las posibilidades de que algo salga mal puede pasar porque en todo negocio hay riesgo, Sí, obviamente, sí. pero son bajas. O sea, realmente todo está a favor de que las cosas se hagan bien y de forma transparente, como debería ser, Como básicamente, debería ser. ¿cierto? Exacto. Listo. Entonces, ya la compañía de título, como tú dices, se encarga de hacer todo eso. ¿Qué más sigue? Bueno, ya cuando la compañía de título buscó en el título de la propiedad y le garantiza al banco que el título obviamente está limpio, que está libre de un embargo, que no hay una sucesión pendiente, o sea, que se puede ceder o transferir a otra persona, genera algo que se llama un seguro de título. Un seguro de título es un seguro que te garantiza el valor de la compra de la propiedad. Entonces, eso protege al comprador de que si pasa algo después del cierre y esa propiedad resulta que tenía un problema legal, tú como comprador estás protegido con ese seguro de título y a su vez el banco, ¿no? Porque Oh, el banco es el que está dando la mayor cantidad de dinero para comprar esa propiedad. perfecto. Así que después de eso, el banco hace el desembolso y llegamos a un cierre feliz y ya tú vas como comprador, firmas la documentación. Antes del banco hacer el desembolso, tú tienes que ir a la compañía de título, Firmar. firmar todos los pagarés y todos los documentos que le garantizan al banco que tú vas a pagar Ujú. y finalmente ese día te entregan las llaves de la propiedad y inmediatamente tú te puedes ir para tu casa y mudarte. Qué bueno, qué chévere. O sea, realmente de lo que me has comentado, hay cosas que se asemejan al mercado de nosotros, hay otras que no tanto, pero a la final, lo que, para resumir, a mí me deja muy tranquilo de todo lo que has explicado muy bien, se ve que tienes mucho conocimiento, es que eh, la compra es muy transparente. Todo Correcto. pasa como debe pasar, pero yo me imagino que una de las claves para que el comprador no se sorprenda es siempre tener una comunicación con él, decirle lo que va a pasar, Correcto. decirle de un inicio tú tienes que pagar X, Y, Z, bla, 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 porque una de las cosas que más enfurecen a las personas o que les da rabia y a mí también me daría es que a cada rato me salgas con una sorpresa. No, es que toca que pagar la inspección. No, es que toca que pagar para el seguro. Toca que pagar no sé qué. Entonces, si uno informa correctamente al comprador y él ya tiene un plan y tiene todo un presupuesto detallado de lo que va a hacer, digamos, todo entra dentro de un proceso como se debe hacer y ya está. Ahora te hago una pregunta final. Ok. Desde que yo dije, ya escogí la casa, esta casa me gustó, esta es la casa que es, hasta que tú ya me entregas las llaves de la propiedad, ¿cuánto tiempo puede pasar en un entorno normal, donde todo vaya normal y todo vaya como debe ir, más o En menos? un entorno normal, más o menos unos 30 días. O sea, en Pero, un, pero he tenido transacciones donde se cierran 20 días. Pero esto ya depende mucho del lender con el que tú estés trabajando, ya, porque después de que a ti te gusta la casa, que tú ya como realtor haces todo tu trabajo, de que tienes bajo contrato a un comprador, tú dependes 100% de la persona que te está haciendo el préstamo. Entonces, es lo importante de trabajar con alguien que obviamente también haga bien su trabajo, ¿no? Entonces, he tenido cierres de 20 días. de 20 días. Ah, bueno, digamos que, bueno, pues si me preguntas a mí, creo que un proceso de 30 días es Es un... totalmente Ujú. manejable. Y si, vuelvo y digo, para mí, si el cliente o el comprador está informado y sabe todo lo que va a pasar, pues no hay un desgaste porque yo creo que la persona también a veces, digámoslo vulgarmente, se mama del proceso, porque, como te decía, si empiezan a salir como esas sorpresitas o micro sorpresas durante todo el proceso, pues le va cogiendo como pereza la cosa. Pero yo creo que si está informado y sabe cómo va a pasar, cómo van a ser las cosas desde el inicio y está advertido, mira, esto va a pasar de tal manera, tal forma, y nos vamos a demorar 30 días, de pronto un poquito más, pues la persona sabe que va en su transcurso normal como deben ir las cosas y ya está.
Es que, mira, Luisca, es lo importante de tener la información. Yo siempre he dicho que eh, la información es poder. Claro, Y de hecho, por eso fue uno de los temas que escogimos hoy, sí. para ayudar a esos nuevos compradores que no tienen ni idea de cómo es este proceso y esperamos que obviamente esta información les sirva para que no estén como tan en la nube y obviamente ya tengan un poco de conocimiento respecto a cómo es el proceso. Entonces, hagamos como, para ya finalizar, porque se nos hizo un poquito largo el capítulo de hoy. eh, lo primero que es saber es que yo necesito un 3.5% mínimo si soy primer comprador. ¿Pero qué lo dijiste? Correcto, Si soy primer comprador, necesito un 3.5% para comprar la propiedad. De hecho, existen algunas entidades que me pueden llegar a financiar ese 3.5%. correcto, Maravilloso. Eh, Recomendación aquí en el podcast de Puertas Abiertas para todas las personas. Si estás comprando en los Estados Unidos, y de hecho, si no lo estás haciendo en Estados Unidos, lo estás haciendo en otra parte, recurre a un profesional inmobiliario, a alguien que te recomiende, que haya tenido una buena experiencia con un realtor. Ve a donde un realtor para que te asesore en tu proceso de compra. A pesar de que existen generalidades y existen un procedimiento de cómo hacer las cosas, independientemente si lo hacen en Estados Unidos, donde lo vayas a hacer, cada caso es particular y cada quien tiene sus cosas. Recurre a donde un realtor para que te diga exactamente lo que debes hacer, cómo van a pasar las cosas. Recurre a un profesional, básicamente. Es la correcto, ¿Listo? correcto, correcto, Vas donde el realtor, te entrevistas con el realtor, le cuentas todo lo que quieres, cómo lo quieres, cuéntale, ábrele el corazoncito, como se dice, y él te dice todo lo que va a pasar. Me imagino que ya lo que estamos hablando, tú le explicas todo lo que va a transcurrir y tal. Escogen la propiedad y cuando escogen la propiedad, no, perdón, antes de eso, eh, pasan donde Lendar, ¿no? donde el lender. Para que hagan todo el proceso de su préstamo. Una vez ya teniendo una aprobación del lender, voy a buscar la propiedad acorde a mi presupuesto y a las necesidades que tenga. Una vez encontrado el inmueble, empezamos con todo este proceso de hacer la oferta, la inspección, el seguro, El todo, avalúo. el avalúo. Ujú, Luego pasamos a la compañía de título, hace todo lo que tienen que hacer, el banco deposita y ya digamos que empieza el trámite de todo esto y que más o menos puede demorarse unos 30 días. correcto, Así que ya sabe, comprador inmobiliario, si usted va a hacer su proceso, hágalo bien, con alguien que sepa y siga los pasos como los tiene que hacer para que no va a tener sorpresas después. Yaney, para mí es un placer haber compartido el día de hoy este capítulo de A Puertas Abiertas. Creo que la gente se va muy informada de cómo es el proceso. Nos pueden escribir, nos pueden decir si quieren que toquemos un tema en específico, con mucho gusto lo vamos a hacer. La que no sepamos, nos la investigamos, miramos. o traemos a los expertos invitados a algo. También, 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 también. El día de hoy creo que le debemos la anécdota del final. Ya se nos hizo un poquito tarde, pero prometemos que el capítulo siguiente lo haremos. Seguro, Yaney, Luis. un Bye abrazo, cuídate, que estés bien. bye. Bye bye. Chao, chao.